Sí, ya los prendí. Sí. 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 Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor.
los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Celebramos hoy en la iglesia la memoria de San Policarpo, obispo y mártir, discípulo de San Juan y el último de los testigos de los acontecimientos apostólicos, que en tiempo de los emperadores Marco Antonio y Lucio Aurelio, cuando contaba ya casi 90 años, fue quemado vivo en el anfiteatro de Esmirna de Asia, actual Turquía, en presencia del procónsul y del pueblo, mientras daba gracias a Dios Padre por haberle contado entre los mártires y permitido participar del cáliz de Cristo. Y ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias a nuestro Señor Jesucristo por el cumpleaños de Bernarda Salazar, intención de su familia, por el eterno descanso de Jorge Enrique Jaramillo al cumplir 23 años de fallecido, intención de sus hijos, nietos, nuera y demás familiares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Dios de todas las criaturas, que te has dignado agregar a San Policarpo, tu obispo, al número de los mártires, concédenos por su intercesión participar con él en la pasión de Cristo y resucitar a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. De la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, los que ahora decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad, pasaremos allí el año, negociaremos y ganaremos. Vosotros que no sabéis qué será de vuestra vida el día de mañana. Sois vapor que aparece un momento y después desaparece. En cambio, deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra fanfarronería. Toda jactancia de este tipo es mala. Aquel, pues, que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los pobres en
Oí esto todas las naciones, escuchadlo, habitantes del orbe, plebeyos y nobles, ricos y pobres. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque habré de temer los días aciagos, cuando me cerquen y acechen los malvados, que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si nadie puede salvarse, ni dar a Dios un rescate, para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mira, los sabios mueren, lo mismo que parecen los ignorantes y necios, y llegan sus riquezas a extraños. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo respondió Juan a Jesús y le dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. Jesús le respondió: No se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, la palabra de Dios nos invita a que, como dice un viejo refrán por allá antiguo, carpe diem, aprovecha el tiempo, alguna cosa de estas. Hoy la palabra de Dios nos dice que aprendamos a aprovechar las cosas que Dios nos regala. Primera lectura del apóstol Santiago, esa carta que es tremenda por lo fuerte, por lo directa. Nos dice: ¿de qué le sirve a usted empezar a hacer planes como tan a largo plazo y a conseguir cosas y cosas de esas? ¿De qué le sirve? ¿Qué tal hoy le reclamen la vida? Más bien diga: si Dios quiere. Esa frase que tenemos y que no debemos olvidar. Una de las cosas que están resultando por ahí, me pasó a mí personalmente, alguien que tiene pues su prestigio y su cosa, ha avanzado, tiene éxito, y alguna vez hablando con esta persona se me salió esa frase: si Dios quiere, y me devuelve lo siguiente: ¿cómo así que si Dios quiere? El futuro lo hace uno. Bueno, pues si Dios quiere, será así como usted dice. Entonces, cuando empieza uno como a poner demasiada su confianza en las cosas que uno tiene, entre comillas, y recordemos que cuando el Evangelio habla de agarrarse de las cosas, eso es lo que se llama ser rico en el Evangelio. Rico es aquel que pone su confianza en las cosas, en los bienes materiales, porque todo su fin, toda su obsesión, todo su trabajo es para conseguir esos bienes materiales por una sola razón, ya lo hemos dicho, porque la persona rica se cree dueña de esos bienes que ha conseguido con su esfuerzo, con su trabajo y sus cosas. Recordemos que lo que nos acaba de decir aquí el apóstol Santiago, todo eso que podemos realizar, tener salud, tener vitalidad, poder trabajar, todo eso es don de Dios. Por eso, si Él quiere, nos permitirá ir hasta donde Él quiera que vayamos.
Por eso hay que tener siempre presente a Dios, porque a veces Dios nos pide grandes empresas, ciertamente, y Él bendice esas empresas o esos emprendimientos, como se dice ahora, esas cosas que buscamos. Hay situaciones en las cuales toca poner la cara ante el mundo, y a veces Dios nos da éxito, y la Biblia está lleno de aquellos que Dios les dio éxito en sus planes. Por ejemplo, Moisés, el rey David, Salomón, fueron grandes, pero porque Dios los puso ahí. Entonces debemos tener precisamente eso, para que no de pronto terminemos como hoy nos dice el Salmo 48. ¿De qué le sirven sus grandes riquezas si no puede pedirle a Dios un rescate? Es decir, cuando Dios le diga hasta aquí llegó, pues hasta aquí llegó. Lo mismo que perecen los animales y las plantas, también pereceremos nosotros, y por eso respondíamos: dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre en la Biblia significa aquel que sabe que el único dueño de todas las cosas es Dios, y que si me da algo a mí me lo presta, ojo, por un ratico para que yo lo administre. Soy administrador de los bienes de Dios. A veces me da poquito y a veces me da mucho. Lo importante es que yo sepa que eso es prestado, no es mío, todo pertenece a Dios, que es el verdadero dueño. Eso es lo que se llama pobre en el espíritu en la Biblia, aquel que no se adueña, aquel que sabe que administra en nombre del verdadero dueño, y si toca repartir esos bienes, el dueño no se va a poner bravo. Entonces, teniendo eso en cuenta, una de las cosas que hoy nos dice el Evangelio de San Marcos capítulo 9, que es bastante profundo e interesante, dice aquí que hay un pecado como peor. Si uno se adueña de las cosas y se vuelve orgulloso con las cosas, ya eso es muy feo, muy malo. Pero hay algo peor. Dice aquí, los discípulos de Jesús, y especialmente Juan, lo nombra ahí, le dice a Jesús: vimos hacer algo, milagros a otro por ahí, que usó tu nombre, y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. Si adueñarse de los bienes materiales ya tiene su complique, ¿qué pasa cuando nosotros nos adueñamos de la salvación? Es que seguir a Jesucristo implica que tiene que pertenecer a nosotros. ¿Será eso cierto? Pues el mismo Jesucristo responde aquí: no, Señor, cuidado con eso, porque ninguno que hace milagros en mi nombre luego puede hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Como son poquitas las palabras, queridos hermanos, toca pues a ver si nos extendemos un tricito sobre la explicación. Antes de esto que está aquí escrito, llegó un señor con un pequeño niño y le dice a los discípulos: quiero que curen a mi hijo. Y lo intentaron y no pudieron. Entonces este hombre recurrió a Jesús, y Jesús obviamente sí pudo. Y le preguntaron los discípulos: ¿por qué nosotros no pudimos? Pues porque tienen el peor de los demonios, es decir, los discípulos están endemoniados de una cosa que cuando ellos están detrás de Jesús, porque Jesús va para un lado y para otro predicando el Evangelio, y mientras tanto les va enseñando, ellos en sí mismos están ocupados peleando a ver quién de ellos va a ser el más importante en el grupo. Entonces, como Jesús es de los nuestros, a ver entre nosotros quién va a ser el jefe para administrar todo lo que Él hace. Imagínense como si fuera el representante de un artista. Y hay buenos representantes, pero hay muy malos representantes que solamente usan al artista para llenarse de plata y al final terminan robándolo, y el otro queda en la pobreza extrema o se termina matando, alguna cosa de esas. Ese es el gran mal que de pronto pueden tener los discípulos. Ustedes están endemoniados, no pueden echar demonios porque están endemoniados, se adueñaron de la salvación. Ese es el gran problema. Y aquí el que va a ser después el discípulo amado, así se le va a llamar, porque a partir de aquí Jesús tiene que hacer un fuerte requerimiento, enseñanza,
un gran proyecto de, por decirlo así feo, de adiestramiento, si se puede decir, de entrenamiento a estos discípulos que en vez de escuchar lo que dice el maestro, empiezan a dejar que su gran demonio, ese aquel que quiere imponerse sobre los demás, el que quiere adueñarse de la salvación, ya está funcionando en ellos. Cuando eso pasa, va a terminar en un gran escándalo. Como aquí tenemos apenas 2 versículos, lo que sigue después es que si tu mano te hace caer, córtala, que si tu pie te hace caer, córtalo, que si usted cae en ciertos pecados de escándalo, más le valdría que le pusieran una piedra de molino al cuello. Queridos hermanos, cuando uno lee un pedacito de la Biblia, no se puede quedar exclusivamente con ese pedacito, hay que mirar lo que está antes y lo que viene después para que uno pueda ubicarse un poquito más. Entonces aquí Jesús les está diciendo les está haciendo un gran reclamo a los discípulos, porque cuando los discípulos empezaron a adueñarse del plan de salvación de Dios, del reino de los cielos, y ellos quieren administrarlo para sacarle el mayor provecho posible, lastimosamente eso está en el Nuevo Testamento, pelear por los primeros puestos, eso es algo terrible, pues resulta que aquí Jesús tiene que decirles: no, señores, ustedes no pueden hacer eso. El bien de Dios está en todo ser humano, porque todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Ningún grupo puede adueñarse de la salvación que Dios regala a toda la humanidad. Por eso aquel grupo que crea que es el dueño de esto y sus integrantes empiezan a defender eso como si fueran los dueños, eso es lo que se llama fanatismo. Fanatismo es de aquellos que solamente nosotros tenemos la verdad, solo nosotros podemos decir quién se salva y quién no, nosotros les enseñamos cómo llegar al cielo. Eso no puede suceder entre nosotros. Lastimosamente ya ha sucedido y muchas veces, y eso siempre termina mal porque escandaliza a aquellos, como dice Jesús, cuidado con los pequeños, y no se refiere a los niños, sino a aquellos que por ciertas cuestiones de la vida, por su manera de pensar o por los sufrimientos que han tenido, temen acercarse a Dios. Y resulta que los que tenemos que estar encargados de recibirlos y ofrecerles un camino fácil para entrar en contacto con Dios, como estamos ocupados en este fanatismo y en preocuparnos por el grupo y por la institución, de pronto, como dice el Papa Francisco, que lo primero que denunció fue eso, la mundanidad espiritual, dijo él, y lo explicó. La iglesia tiene en este momento un problema de mundanidad espiritual, es decir, quiere presentar una cara bonita y remozada y bien maquillada ante el mundo, pero por dentro eso está que hierve. Queremos entonces reflejar ante el mundo y recobrar el prestigio perdido por tanto escándalo y tanta cosa, pero por dentro no somos verdaderos discípulos. Entonces queremos tratar la iglesia como se tratan las otras instituciones del mundo, donde el prestigio, el buen nombre y todo eso va de primero. Si alguna empresa pierde prestigio, pues obviamente le va mal en los negocios. Pues eso se metió en la iglesia, en vez de preocuparnos por la santidad de todos y cada uno de nosotros. Y por no preocuparnos de eso estamos dando escándalo, produciendo mucho escándalo, y especialmente aquellos que quieren acercarse, quieren encontrarse con Jesús, pero somos los primeros en darle el impedimento. A esos les digo, dice Jesús, pónganse una piedra de molino y láncense al mar. Les va mejor eso, porque afectaron de pronto el camino de salvación de muchos que querían acercarse a Dios. Entonces, todas estas cositas, queridos hermanos, nosotros no podemos ser motivo de escándalo para nadie. No podemos adueñarnos de la salvación de Dios. No podemos decirle a alguien que no puede entrar a la iglesia o que sí puede entrar o que tiene que tener tales o cuales requisitos, por decirlo así,
Hay que allanar el camino y la única forma de allanar el camino es siendo discípulos como Jesús está enseñándole a ellos al comienzo y los que continuamos a lo largo de la historia. ¿Y qué es ser discípulo propiamente? Pues lo que escuchábamos el domingo anterior en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6 precisamente. Si tu enemigo te quiere matar, ¿qué debes hacer? Ámalo hasta la muerte, decía Jesús. Si tu enemigo te pega en una mejilla, póngale la otra. Si tu enemigo se quiere llevar la ropa, de ñapa dele las chanclas también. O sea, ame, porque si usted hace eso, se convierte y es reconocido por Dios como hijo del Altísimo. El premio mayor es ese, ser hijo del Altísimo porque ama como Dios ama. Eso es lo más grande. No es que usted se ganó un premio para entrar a un lugar llamado cielo o paraíso. Eso no existe. Lo dice el Papa Juan Pablo II y repetimos porque me parece siempre excelente esas palabras que escribió por allá por los años 90 en una cartica. El cielo o el infierno no existen como lugares. No son lugares para ir, son estados del ser. Si su ser se parece a Dios, eso es lo que se llama cielo. Si su ser se parece a Satanás, haga la conclusión. Entonces nosotros los que estamos aquí siguiendo a Dios, tenemos que parecernos a Él en todo, especialmente en su máximo grado de amor, porque Él ama a los malos, a los desagradecidos, hace caer la lluvia sobre los justos e injustos, hace caer la lluvia sobre los malos y no sé qué, bueno, todo eso. Dios solamente sabe amar y uno que sigue a Dios tiene que llegar a ese nivel. Eso es un buen discípulo. No porque otro en otro lado y que no pertenece a nosotros está haciendo algo bueno, es lo que dice aquí Jesús. ¿Por qué le van a impedir eso? Si precisamente por ser humano también tiene la bondad que tiene Dios, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza y está manifestando esa bondad. Deje que en todo lugar se manifiesta esa bondad, como escribió San Pablo, el apóstol San Pablo por allá en la carta a los Efesios. Todo lo que es bueno, santo, puro, amable, laudable, y eso se encuentra en todas las culturas, en muchas personas. Hay gente que es buena por naturaleza y nunca ha conocido a Cristo. Eso es lo que dice Jesús, por allá donde se manifieste el bien, ahí se está presentando Dios de alguna manera. Todo el que haga bien, después cuando conozca a Cristo, ojalá, no puede hablar mal de Él, porque el que conozca a Cristo ya sabe que tiene que ir con amor al extremo. Eso es un discípulo de Cristo, no el que, como me decía un señor, no es que yo soy católico porque me sé el Padre Nuestro y el credo. Bueno, ya es algo. Pero eso no lo define a uno como católico, como perteneciente a Cristo o cristiano. Cristiano es el que hace bien como lo hace Dios. Hijo del Altísimo es el que solo hace bien y nada más que el bien en grado alto, en grado grande, en grado Dios. Entonces, si otro está haciendo el bien en cualquier otro lado, pero no pertenece a nosotros, ¿quién nos mandó a adueñarnos de esto? No somos dueños, participamos, ayudamos, facilitamos, como dice la parábola ya de San Lucas, donde un hombre tiene 2 hijos. El menor le pidió la herencia y fue y se la gastó. Y el hijo mayor entonces después, cuando volvió el hijo, le dice, vea ese que se gastó, ese hijo tuyo que se gastó tu herencia. Y el padre le dice, no, ese hermano tuyo, primero que todo. Y a los demás que estaban ahí les dice, pónganle zapatos, pónganle vestido, pónganle el anillo a ese que venía mal, porque este hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Entonces hay un grupito que se encarga de devolverle la dignidad que nunca se pierde, que uno la quiere desechar y la mancilla por ahí, pero que nunca se pierde. Entonces ese grupito que se encarga de bañarlo, de vestirlo bien, de ponerle zapatos, de ponerle anillo, ese es el grupito de la iglesia. Pero esa es una pequeña función dentro de lo grande que tiene Dios. Nosotros aquí en la iglesia ayudamos para que alguien, si está en pecado, venga para acá y arreglemos eso. Si alguien se siente mal con Dios, venga, hablamos a ver cómo es la cosa, a ver si podemos desenredar la pita que tiene.
Y así sucesivamente, somos el grupito, un grupito que no somos dueños de la salvación, sino ayudamos a que alguien se ponga bonito como Dios, igual. Jamás va a perder su dignidad porque Dios no permite eso, que uno la destruya su apariencia, destruya su ser o lo que sea. Dios se lo va a devolver y con creces, porque el amor de Dios es infinito. Con el ejemplo que poníamos el domingo, si de pronto usted tiene un hijo y por ahí en una pelea, un hijo ya adolescente o más grande, una pelea y mató a otro, y la gente empezó a reunirse para lincharlo y usted se da cuenta, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a participar del linchamiento? Si usted es un buen papá o una buena mamá, lo primero que hace es defender al hijo, porque el hijo es bueno, que hizo una cosa mala, pero es el hijo, y el hijo siempre es bueno. Así es Dios, y nos pide que hagamos igualito que Él, aunque sea el más malo de los malos, para nosotros será el más bueno de los buenos, porque como decía Jesús el domingo también, no podemos juzgar. Juzgar es juntar la persona con el mal. Eso no se puede hacer. La persona es la persona, el mal es el mal que hay que eliminar. O si no, terminamos diciendo que ese refrán feo, muerto el perro, muerta la chanda. No, señor, una cosa es el perro, otra la chanda, perdón las expresiones, pero hay que separar. Dios siempre nos ve como sus hijos hermosos, sin importarle lo que hagamos. Él se encarga después del mal, y eso es lo que debemos hacer nosotros. Uno que no juzga, o como decía Jesús, con la medida con que midáis, seréis medido. Si alguien le hizo el mal y usted arma un grupo para lincharlo, esa es la medida que usted está usando. Adivine qué le podría pasar a usted también, porque los demás pueden hacer lo mismo que usted hizo. Junta a la persona con el mal que se hace. Ojo, en la Biblia eso no está permitido, y lo dijo Jesús: juzgue con la medida de Dios. Y especialmente cuando se trata de atraer a alguien que busca la salvación, a ninguno se le puede impedir. El mayor derecho que tenemos todos los seres humanos es la salvación, y a nadie se le puede impedir. Eso es más grande que la vida y que los demás derechos que tenemos aquí en este mundo. Entonces, queridos hermanos, ojo con caer en ese terrible pecado de creernos dueños de Jesucristo y de sus bienes. Bendito sea su santo nombre. Amén. Inúndame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio y que sea nuevamente. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, con tu bendición los dones que te presentamos, para que por tu gracia nos inflamen en aquel fuego de tu amor,
con el que San Policarpo venció en su cuerpo todos los tormentos, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de San Policarpo, obispo y mártir, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece, para que sea testigo tuyo por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en las alturas. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo
un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Policarpo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y oramos especialmente por Jorge Enrique Jaramillo al cumplir 23 años de fallecido, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Levanto
mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitiré que resbale tu pie. Tu guardián no duerme ni reposa, el guardián de Israel. No duerme ni reposa, el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra, Él está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. Oremos. Alimentados con el pan del cielo, viviendo la unidad como miembros del cuerpo de Cristo, te rogamos, Señor, que no nos separemos del amor de tu Hijo y a ejemplo de tu mártir San Policarpo, logremos superar con valentía cualquier dificultad por aquel que nos amó sobre toda medida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.